servicio de oración a nuestro Padre Celestial. La iglesia, hermanos, aquí en Edinburgh les da la bienvenida a todos, especialmente a aquellos que nos visitan por primera, por segunda, por tercera ocasión. Siempre son bienvenidos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de haber llegado hasta este lugar y juntos, hermanos, llevar adelante nuestra quinta confraternidad en compañía de todos ustedes. Vamos a tener una oración, hermanos, inicial por nuestro hermano Benjamín García. Después tendremos dos himnos dirigidos por nuestro hermano Juan Reyes. Después de los dos himnos tendremos la repartición de clases y presentación de nuestro hermano orador en esta tarde. Después de la prédica pasará nuestro hermano Juan Reyes nuevamente para dar el himno de invitación. Y después tendremos los anuncios por nuestro hermano Noé Ocañas. Y la última oración se la vamos a encargar a nuestro hermano Paco Rada. Así que todos son invitados, les invitamos a que se pongan de pie para ir a Dios en palabras de oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu trono de gracia, eterno Padre, en humildad, primeramente para darte gracias por tantas y ricas bendiciones que día con día derramas sobre todos y cada uno de nosotros, para darte las muchas gracias, eterno Padre, porque nos has concedido poder estar aquí en este lugar junto con todos nuestros hermanos presentes, que venimos con el propósito de darte la honra, la gloria y la alabanza. Asimismo, eterno Padre, queremos agradecerte sobre todas las cosas el haber enviado a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y así darnos esperanza de vida eterna a todos y a cada uno de nosotros. Asimismo también, eterno Padre, queremos ponernos en tus manos en el transcurso de este servicio y de esta adoración, pidiéndote, eterno Padre, que nos ayudes a darte esta adoración de la mejor manera posible. Asimismo también, eterno Padre, pidiéndote por todos nuestros hermanos que en esta noche van a participar presidiendo en estas oraciones, en las alabanzas y sobre todo, eterno Padre, con nuestro hermano que habrá de exponer el mensaje de tu santa y de tu divina palabra. Ábrenos nuestros corazones, nuestras mentes, para estar dispuestos y sobre todo, eterno Padre, ayúdanos para poner atención y así de esta manera recibir tu palabra y ayúdanos, Padre, para ponerla por práctica en nuestras vidas. Nuevamente te agradecemos tantas y ricas bendiciones y pedimos de igual manera que perdones nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos, bienvenidos en esta hermosa noche. Es un placer volvernos a ver. Vamos a empezar con dos hermosos cantos. Himno de bienvenida. Himno de bienvenida. Si estamos listos, cantemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos aunamos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido.
nuestra oración te ha traído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en ese amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Amén. Siguiente canto número 84. Soy un soldado de Jesús. Número 84. Número 84. Cantemos. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. El hermano dedicado tiene su tiempo. Muy bien, hermanos, los niños de 3 a 6 años pueden pasar al salón número 3. Va a estar por el pasillo de número atrás, su mano derecha. En el salón número 3, ahí van a atender a la clase los niños de 3 a 6 años. Y después tendrán su clase también los niños de 7 a 10 en el salón número 4. De 7 a 10 años. Salón
número 4. Los anuncios, hermanos, que tengan para las siguientes actividades, favor de entregárselos a nuestro hermano Noé Ocañas. Él estará parado a mero atrás en la puerta de entrada. Todos los anuncios que tengan, por favor, háganselos llegar a él, y a la hora de los anuncios él los va a mencionar aquí para que todos los escuchemos. Muy bien, hermanos, entonces ha llegado la hora de estudiar la palabra de Dios, escuchar su mensaje, que en esta tarde, hermanos, nos va a hablar por medio de nuestro hermano Jesús Conrado Jiménez, un hermano muy querido, hermanos, por su servidor. Al hermano lo conozco yo desde que era un niño, en la ciudad de San Fernando. Ahí conocí yo a Conrado, y hasta el día de hoy para mí siempre ha sido un gran ejemplo y ha sido un gran hermano. Ahora él es director de la Escuela de Predicación en Monterrey, y le hemos invitado en esta ocasión, hermanos, para que nos predique la palabra de nuestro Dios. Así que sin quitarle más tu tiempo, hermano, predícanos la palabra. Claro que el niño era él, ¿verdad? Dice que era un niño, pero no dice quién era el niño. El niño era Alejandro, hermanos. El niño era Alejandro, y pues yo ya estaba grande, hermanos, ¿verdad? No puedo decir que era un adulto, ¿verdad? Porque era un joven en aquel tiempo. Pero, hermanos, es cierto lo que Alejandro dice, ¿verdad? Nos conocemos ya desde hace muchos años, igual a la familia de él, hermanos apreciados, de los que a lo largo de los años, hermanos, uno va aprendiendo, ¿verdad? En realidad, la vida del cristiano es una vida de aprendizaje, hermano. Diariamente uno aprende de aquellos que son nuestros maestros, aprende de aquellos que son nuestros mentores, pero en realidad aprende uno de la hermandad en general, hermano. No importa que sean predicadores o que sean ancianos de la iglesia o que sean hermanos de muchos años, uno aprende de todos, porque yo creo, hermanos, que cada uno tenemos algo que enseñar a los demás. Amén. A veces, hermanos, aún de aquellos que menos tiempo tienen en la iglesia, es de los que uno más aprende, o hay cosas que uno puede tomar de ellos, hermanos, y eso es lo que hace en realidad algo muy hermoso estar o vivir una vida en Cristo, hermano, porque es una vida vivida en la familia de Dios, es una vida vivida, hermanos, con personas que están luchando igual que uno por poder, hermanos, ceñirse la corona de la vida que el Señor nos dará, el Señor que justo nos dará en aquel día, hermanos, si nosotros permanecemos fieles hasta el final. Vamos, hermanos, entonces nosotros a tener el tema de esta ocasión. Quiero agradecerle a Dios primeramente la oportunidad de estar aquí y agradecerles a ustedes la invitación, hermanos, para compartir el mensaje de nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias ahí en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 hasta el verso 17, hermanos, vamos a leer, y de ahí, hermanos, sacaremos el tema del que vamos a estar el día de hoy. Dice el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corona de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí la lectura, hermanos. Quiero decirle, hermanos, que la carta a los Efesios tiene especialmente el propósito de hablar de la naturaleza divina de la iglesia. Ese es el propósito que Pablo se propone cuando escribe la carta a los Efesios. Por eso leemos en los primeros capítulos
acerca de cómo Dios planeó desde la eternidad la redención nuestra a través de Cristo, cómo Dios, hermanos, predestinó la forma en que las personas podemos ser parte de la familia de Dios. Por eso habla luego en el capítulo 2 acerca de cómo las personas están sin Cristo y cuando están sin Cristo están muertas. Luego habla, hermanos, acerca de cómo el Señor quitó la pared intermedia de separación, la ley que había entre judíos y gentiles, y cómo de todos los pueblos hizo uno. También en el capítulo 3, hermanos, habla también acerca, por ejemplo, de cómo la iglesia ha sido establecida sobre el fundamento de apóstoles y profetas, etcétera, hermanos. Y hay una serie de lecciones ahí que tienen que ver con lo doctrinal. De hecho, nosotros pudiéramos dividir la carta a los Efesios, hermanos, en una parte doctrinal, que es prácticamente el capítulo 1 al capítulo 3, y en una parte práctica, capítulo 4 al capítulo 6. En esa parte práctica, hermanos, Pablo realmente lo que hace es hablar acerca de la vida en la iglesia. ¿Cómo debe de ser nuestra vida práctica? ¿Cómo debe ser la vida que cada cristiano debe de tener? Así que empieza el apóstol a dar una serie de recomendaciones, hermanos, que empiezan por hablar, por ejemplo, de la unidad que debe de haber en el Espíritu, ¿sí? Habla, hermanos, acerca de la unidad que debe de haber como cristianos, hermanos, teniendo una misma fe todos, una misma forma de creer. Habla también, hermanos, de cómo debe de ser la nueva vida en Cristo que debemos llevar los cristianos. En el capítulo 5 enfatiza el hecho de que andemos en la luz, ahora que somos hijos de Dios. Luego, a mitad del capítulo 5 empieza a hablar acerca de las responsabilidades que tenemos como maridos, de ser cabeza de la mujer, y las esposas, hermanos, estar sujetas a sus maridos como al Señor. Luego nos da instrucciones también, cuando inicia el capítulo 6, acerca de cómo debemos de ser como hijos con nuestros padres, y da instrucciones también acerca de cómo, hermanos, los padres debemos de ser como nuestros hijos. Y luego empieza a hablar también acerca de los amos y los esclavos, ¿verdad? Cómo debería de ser el trato entre unos y otros. Cuando llega al capítulo 6, hermanos, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos. Y esto viene siendo como una conclusión que Pablo va a hacer aquí, hermanos, de todo lo que ha dicho y que tiene relación con la vida práctica de la iglesia. Y fíjese lo primero que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo primero que dice, hermano. Así que pensemos esto, hermanos. Casi al final de la carta, Pablo va a concluir la sección práctica enfatizando la lucha espiritual que los cristianos tenemos, hermano. Todas las recomendaciones que él ha dado en relación con la vida práctica de la iglesia, Pablo quiere que entendamos, hermanos, que esto no va a ser sencillo, que en realidad, hermanos, hay una lucha tremenda que los cristianos enfrentamos cada día para poder cumplir con los requerimientos de Dios, para poder cumplir, hermano, con lo que Dios espera que nosotros vivamos en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, lo que Dios espera que nosotros vivamos también en nuestras vidas laborales, en la vida misma, en la vida cotidiana, hermanos, que los cristianos tenemos. Así que, por eso, fíjese, hermanos, lo que enfatiza en el verso 12. Porque no tenemos, dice que, lucha contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, no es con personas físicas. Luego dice, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay tres cosas que se enfatizan aquí en este verso. La primera, hermanos, es que nuestra lucha no es contra personas, no es contra seres de carne y hueso. La segunda es que esa lucha, hermano, se da en el ámbito espiritual. Es decir, no es una lucha física, es una lucha espiritual la que tenemos. Eso se enfatiza en el hecho de que Pablo dice en los lugares, o en las regiones, en las regiones celestes. Es en el ámbito de lo espiritual donde esa lucha se está librando. Y la tercera cosa, hermanos, es contra quién estamos luchando. Estamos luchando contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Todas estas frases, hermanos, hablan de Satanás y sus demonios. Está hablando del diablo,
y los seres, hermanos, que le ayudan a Él en el trabajo de derrotarnos, hermanos, en nuestra vida espiritual. Así que Pablo aquí, hermanos, va a enfatizar eso casi al final de su carta, porque él sabe que para que podamos ser el tipo de cristianos que Dios desea, necesitamos sufrir esta batalla, necesitamos enfrentar esta batalla espiritual en nuestra vida. Ahora, Pablo va a enfatizar que la fuente del poder para enfrentar esa batalla, hermanos, está en Dios. Por eso en el verso 10 dice, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Cuando los cristianos, hermanos, para enfrentar esta batalla espiritual, queremos valernos de nuestra propia fuerza, el resultado es el fracaso. Porque la fortaleza del cristiano no está en él mismo. La fortaleza del cristiano está en el Señor. Uno tiene que aprender a confiar en el Señor y a dejar que Cristo sea el que dirija nuestra vida para poder salir vencedores en esta lucha. Si no, no podremos, hermano. Por eso es que Pablo enfatiza eso en el verso 10. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, sin embargo, hermanos, hay algo adicional que Pablo dice en el verso 11, y eso es de lo que vamos a platicar ahora. Vestidos de toda la armadura de Dios. Dios, hermanos, no nos ha dejado solos en esa lucha. Dios, hermanos, puede darnos el poder para salir vencedores, pero también al mismo tiempo, hermanos, Dios nos ha provisto de armas espirituales, nos ha provisto de una armadura completa que nosotros podemos vestir, hermano, para poder salir vencedores en esta lucha espiritual. Así que en esta noche, hermanos, vamos a hablar un poco de eso. Pablo va a usar aquí, hermano, la figura de un soldado romano y la armadura que él vestía para poder enfrentar las batallas físicas. Y va a usar esa figura, hermanos, para darnos una enseñanza acerca de cómo los cristianos necesitamos ponernos una armadura para poder enfrentar la batalla espiritual de nuestras vidas. Y entonces, hermano, vamos a hacernos una pregunta en esta noche: ¿en qué consiste esa armadura? ¿En qué consiste esa armadura espiritual que necesitamos vestir? Bueno, lo primero que dice, hermanos, está en el verso 13. El verso 13 repite el mismo mandamiento: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Lo primero, verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que lo primero, hermanos, que Pablo dice, déjame ver si cambia esto, ¿no? ¿No quiere? ¿No me quiere? Bueno, lo primero que Pablo dice, hermanos, es que nosotros necesitamos ponernos un cinturón, ¿verdad? El cinturón de la verdad. Dice otra vez verso 14: estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, hermano, primero hablemos acerca del cinturón romano, hermanos. ¿En qué consistía el cinturón romano? Estas imágenes las saqué de internet, ¿verdad, hermanos? Así que si usted cheque en internet va a encontrar muchas imágenes parecidas a esta, ¿no? No pensemos que cuando se hablaba de un cinturón, en este caso, hermanos, era un cinturón delgadito, ¿verdad? Como el que usamos nosotros y que nos ponemos aquí generalmente solamente para poder ajustar nuestros pantalones. Debemos recordar, hermanos, que las vestimentas que usaban la gente en el tiempo antiguo eran generalmente vestimentas holgadas, ¿verdad? Flojas, ¿ok? Entonces, cuando un soldado se vestía, hermano, para ir a la batalla, se usaba un tipo de cinturón que ceñía sus lomos, decían ellos, pero básicamente se refería a la parte baja de la espalda, de alguna manera, donde ellos podían, hermanos, apretarse y meter su ropa que era holgada y amarrarla para que esto, hermanos, les ayudara a ellos a ajustar su ropa y tener libertad de movimiento. ¿Sí? Imagínense cómo era cuando se andaban peleando. ¿Han visto alguna vez a dos personas peleándose? Seguramente te acuerdas cuando estabas en la secundaria, ¿verdad? Y cuando las personas se pelean, hermanos, y así en la calle, hermanos, terminan con toda la camisa rota de fuera y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el movimiento que hay en la pelea que se está dando, hace que la ropa estorba, ¿sí? Entonces, para un soldado romano, hermanos, una de las cosas en las que consistía su vestimenta era la de un cinturón
que podía, hermanos, ajustar su ropa para que él pudiera tener libertad de movimiento para enfrentar la batalla. Eso era aquel cinturón romano. Ahora, fíjese esto, hermano. ¿Cuál es la aplicación espiritual que esto tiene, hermano? ¿Cuál es la aplicación espiritual? Bueno, en primer lugar tenemos que ver, hermanos, que el propósito de Satanás es engañarnos. ¿Sí? Ahora, fíjese esto. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué dice? Con la verdad. El cinturón que los cristianos debemos de vestir, hermano, para tener esa libertad de movimiento, para que nos dé seguridad, hermanos, en el esfuerzo, en la batalla que tenemos, hermanos, debe de ser la verdad. La verdad. Esto tiene una aplicación espiritual. No quiere decir que tú te vas a ir a buscar un cinturón como ese y vestírtelo, no. Aquí el cinturón ese es la verdad. Significa entonces nosotros, hermanos, que tenemos que estar vestidos con la verdad, ajustados nuestras ropas con la verdad. Nuestra vida tiene que estar sujeta por la verdad para poder enfrentar la lucha espiritual. Satanás, hermano, tiene el propósito de engañarnos. Así como la palabra Satanás, su significado es adversario, la palabra diablo, hermanos, su connotación es del engañador. De hecho, así es como se ve en la Escritura. Podemos leer, por ejemplo, lo que dice la segunda carta a los Corintios. Ve conmigo tantito a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y nota lo que Pablo escribió allí, por ejemplo, en el verso 3. Dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién es esta serpiente? Pues es Satanás. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es lo que Satanás busca. Por esa razón es que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, describe a Satanás como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. La manera como Satanás trabaja, hermanos, es engañando a las personas, haciéndonos creer, hermano, que hay cosas que están correctas cuando en realidad no están correctas. Pero es el trabajo que él hizo. Pablo cita aquí, hermanos, a la primera vez que Satanás hizo esto, trasladándose al mismo jardín del Edén, cuando Satanás engañó a la mujer. Tú tal vez recuerdas, hermano, lo que dice Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante, cuando Satanás se aproxima a la mujer. La pregunta que Satanás le hace a la mujer es: ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto? Dios no había dicho eso, hermano. Dios había dicho al contrario, que ellos podían comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, morirían. La mujer inmediatamente se defendió, hermano, y dijo: de todo árbol del huerto podemos comer. Ciertamente así era, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no, dijo Dios que no podemos comer ni lo podemos tocar. Dice esta mujer también. Esta mujer fue hasta otro extremo, hermano. Algo que Dios no había dicho tampoco. Dios no había dicho que no lo pudieran tocar, solamente dijo que no podían comer. Pero el engaño de Satanás, hermanos, estaba en camino. La astucia de Satanás estaba allí. ¿Para qué? Para extraviarlos a ellos, para desviarlos de la sincera fidelidad a Dios en el jardín del Edén. Así que cuando la mujer dijo esto, la respuesta inmediata de Satanás fue: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí está el engaño, hermano, de Satanás. ¿Sí? Por eso acá Pablo recuerda ese momento y le dice a los hermanos de Corinto: yo tengo temor, hermanos. Mi temor es que así como la serpiente engañó a Eva ya, así también Satanás los llegue a engañar a ustedes y los extravíe de la sincera fidelidad de Cristo. Hermano, para que no pase eso, hermano, usted y yo necesitamos ponernos el cinturón de la verdad. Porque donde la verdad es conocida, el engaño no puede entrar. Cuando la verdad se conoce, hermano,
es imposible que nosotros seamos engañados. Satanás ya no puede engañar a las personas libremente, porque ahora existe la verdad. Cristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo mismo, hermanos, nos enseñó a nosotros que su palabra es la verdad. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Así que, ¿qué tenemos que hacer los cristianos, hermanos? Para poder nosotros ceñir nuestros lomos con la verdad, hermano, necesitamos llenarnos del conocimiento de esa verdad. Porque entre más estemos llenos del conocimiento de esa verdad, será menos posible que Satanás nos engañe. Será menos posible que él, hermano, nos pueda arrastrar de la sincera fidelidad de Cristo. Fíjese esto, hermano. Cuando Pablo escribe su carta a los colosenses, miren lo que les dice en el capítulo 1, verso 9. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, dice Pablo a los colosenses, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira cómo Pablo dice aquí que su oración por los hermanos de Colosas es que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que fueran capaces, hermanos, de desarrollar una inteligencia espiritual que los llenara de sabiduría espiritual. Ahora, mira por qué, verso 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Te fijas eso? Para que andéis como es digno del Señor. Nadie puede andar como es digno del Señor si no conoce qué es lo que el Señor pide, qué es lo que el Señor quiere. Y la única manera para que tú y yo sepamos qué es lo que el Señor quiere es que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Pero eso no va a ocurrir milagrosamente. No vas a amanecer, no vas a ponerte a orar un día y pedirle a Dios sabiduría y al otro día ser completamente sabio y entendido acerca de las cosas de Dios. ¿Qué necesitas hacer? Estudiar. Leer la Escritura. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso que es leyendo como ellos pueden entender cuál es su conocimiento acerca del misterio. Fíjate, leyendo. Si no leemos la Escritura, hermano, no estamos ciñendo nuestros lomos con la verdad. Y estamos en riesgo de ser extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Estamos en riesgo, hermano, de no andar como es digno del Señor. ¿Se fija usted? Así que entonces, hermanos, la verdad será la que nos mantendrá, hermanos. Será la que nos mantendrá. La que nos mantendrá, hermanos, sin ser engañados por Satanás. Satanás pretenderá hacernos creer, hermano, que algunas cosas son correctas cuando no lo son. Pero el que conoce la verdad, hermano, no será engañado. Por eso es que Cristo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Aquellos que conocen la verdad, hermano, se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hablan lo que está de acuerdo con la sana doctrina, hermano, porque de esa manera es como realmente nos estamos vistiendo con ese cinturón de la verdad. Pero ahora veamos una segunda cosa. A ver si cambia aquí, ¿no? Ok. Ahora, hermanos, tenemos que vestirnos también de la coraza de justicia. Regrésese nuevamente a Efesios capítulo 6, y veamos la segunda parte del verso 14. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo era la coraza, hermanos, de un soldado romano? Pues más o menos como algo como lo que está aquí. ¿Qué era la coraza, hermanos? Bueno, en realidad la coraza era un instrumento, a veces de metal, ¿sí? A veces era de algún tipo de lino, por ejemplo, muy fuerte, tejido de una manera muy cerrada. Las hermanas que saben el crochet, ¿cómo se llama eso? Saben cómo es tejer, ¿verdad? Muy cerrado, y cómo es tejer abierto, ¿verdad? No que yo sepa eso, hermano, pero tengo a mi esposa que le encanta hacer todo eso, y a veces dice, esto me quedó muy apretado, ¿verdad? Y sí, está completamente agarrado ahí el hilo, ¿verdad? Y luego le encanta descoser las cosas y volverlas a hacer, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno, las mujeres saben de esto. Hermano, en el tiempo antiguo, los soldados cuando enfrentaban la batalla, hermano, tenían que tener una coraza.
Esa coraza tenía varias funciones, pero la principal, hermano, era que protegía los órganos vitales del soldado. Cuando tú tenías eso, como lo que está aquí, alguna como esta, lo que hacía que te protegía desde el cuello hasta la cintura. Así que si recibías un golpe con un hacha, un golpe con una espada, bueno, iba a chocar ahí en la coraza, iba a proteger tu corazón, iba a proteger tus riñones, iba a proteger tu espalda, tus pulmones, los órganos vitales, hermanos. ¿Sí? Entonces, ningún soldado, hermanos, se atrevería a pelear sin esa protección, pues si lo hacía, estaba completamente vulnerable ante el enemigo. Seguramente iba a morir rápido, no iba a poder soportar, hermanos, la batalla. ¿Cuál es la aplicación, hermanos, espiritual que tenemos? ¿Cuál es la aplicación espiritual que le ponemos aquí, hermanos? Bueno, en primer lugar, Satanás busca engañarnos, decíamos ahorita. Pero ¿sabe cómo es, hermano, que Satanás, una de las formas que Satanás usa para eso, es, hermanos, tratar de engañarnos con la impureza, hermano, con la impureza. Por esa razón dice aquí que la coraza que los cristianos vestimos es la coraza de justicia. Y aquí la justicia, hermanos, tiene mucho que ver, hermano, con vivir vidas conforme a lo que Dios considera que es justo. En otras palabras, vivir vidas que estén llenas de santidad. Desde los tiempos antiguos, hermanos, una de las formas que Satanás ha usado para alejar a las personas de Dios es a través de la impureza, a través de pecados sexuales, a través de todo aquello que tiene que ver, hermanos, con perder la santidad. ¿Sí? Dios, hermanos, cuando nos creó a los hombres y a la mujer, nos hizo diferentes a toda la demás creación, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y al habernos hecho a su imagen y semejanza, hermano, hay muchas cosas que se implican ahí, pero una de ellas es que nos compartió de su santidad o de su moralidad. Por eso las personas tenemos esa característica de la moralidad en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando crecemos nosotros, cuando dejamos de ser niños, nos convertimos en jóvenes o en adolescentes, entonces esa moralidad está allí. Y nos hace, hermanos, empezar a sentir pena de determinadas cosas o saber que algunas cosas están mal si las hacemos. Hay personas, por ejemplo, que jamás han leído la Biblia, jamás han conocido de Dios, pero saben, hermanos, en su conciencia, nos habla la conciencia también, hermanos, que matar a alguien está mal, es algo que no es correcto. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, simple y sencillamente, hermanos, es parte de lo que somos nosotros mismos. Bueno, hermanos, Dios nos hizo a nosotros limpios, puros, sin pecado. El Eclesiastés dice que Dios hizo a los hombres perfectos, pero ellos son los que buscaron muchas transgresiones. Adán y Eva fueron creados milagrosamente, hermano. Y al haber sido creados milagrosamente, hermanos, ellos tenían una vida limpia, vivieron en una etapa de inocencia también, hasta que empezaron a practicar el pecado, ¿sí? Hasta que empezaron a desobedecer a Dios. Cuando Pablo escribe su carta a los Romanos, en el capítulo 5, dice, hermanos, que por Adán es que el pecado entró en el mundo, y que por Adán todos mueren. Pero eso no significa, hermanos, que nosotros heredamos el pecado de Adán, porque la paga del pecado es la muerte. Uno va a recibir, hermanos, la muerte como paga por pecar, es decir, por practicar el pecado. ¿Sí? Pablo, cuando escribe a los Romanos, hermanos, dice que es por cuanto todos pecaron. Por eso es que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? Ahora, fíjate que como Satanás, hermano, empezó a hacer que esa parte moral del hombre se vaya debilitando. ¿Sí? Se vaya desgastando, hermanos, hasta convertirnos en personas impuras en todo sentido, de pensamientos malos, de deseos malos, la impureza en toda su extensión. Por eso es que cuando Pablo escribe sus cartas, hermano, constantemente está llamando a los cristianos a huir de pecados como el adulterio,
huir de pecados como la fornicación. Sé que hay mucha otra connotación alrededor de eso, como por ejemplo que estas cartas estaban dirigidas principalmente a personas gentiles o a cristianos gentiles que estaban impuestos a estas cosas por el tipo de religión que practicaban, hermanos, en los templos paganos, donde una de las formas como se practicaba la adoración a los ídolos era a través del acto sexual. Por eso Pablo, hermanos, les está diciendo constantemente: huyan de la fornicación, huyan del adulterio, ¿sí? Hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante. Hermano, porque esa ha sido una forma mediante la cual Satanás ha estado engañando constantemente a este mundo, hermano. Por eso los cristianos debemos de poner mucha atención a eso, ¿sí? Y vestirnos, hermanos, con la coraza de justicia. Hay que hacer que nuestro corazón, que nuestro cuerpo completo, hermano, esté completamente protegido por la justicia, por la santidad de Dios. Yo no voy a poder, hermano, enfrentar este tipo de cosas si yo no permito que Dios sea el que me proteja a través de su palabra, hermano. A través de su palabra. Si yo no hago o si yo no considero valioso lo que Dios dice respecto a estos asuntos inmorales, ¿sí? Vea esto, hermano. Satanás buscará engañarnos con la impureza. Nos hará creer, hermanos, que podemos vivir inmoralmente y estar bien ante Dios. Bombardeará, hermanos, nuestras vidas con todo tipo de pecados sexuales. Colosenses 3:5. Y siempre, hermanos, pretenderá que nosotros, hermanos, fracasemos en nuestra relación con Dios. Pero la coraza de justicia equivale a vivir una vida de santidad. Y vivir una vida de santidad, hermano, hará que los ataques de Satanás no dañen tu relación con Cristo, ¿sí? Hay muchos pasajes en la Escritura donde Pablo habla acerca de eso, pero quiero solamente que leamos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 15. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Nota cómo dice el apóstol ahí. El apóstol Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, que dice: sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Cuando tú eres santo en toda tu manera de vivir, entonces es que realmente tú te estás vistiendo con la coraza de justicia. Satanás bombardeará otra vez tu vida a través de tentaciones y a través de todo tipo de pecados sexuales, queriendo que tú y yo practiquemos eso, hermano. Pero si tu meta es tener la santidad de Dios, eso, hermano, se hará a un lado. El mismo apóstol Pedro más adelante va a decir: resistid al diablo y huirá de vosotros. El problema es que el diablo se acerca a nosotros y en lugar de que nosotros le pongamos resistencia, dejamos que él trabaje en nuestra vida. Por eso es que el mismo apóstol Pedro le dijo a Ananías en Hechos capítulo 5: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Así que, hermanos, vistamos la coraza de justicia. La tercera cosa, hermano, que el apóstol Pablo dice acerca de nuestra armadura que debemos tener, está en el verso 15: y calzaos, ¿qué dice? Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es esa que tenemos ahí, hermanos. ¿Ok? Fíjese esto, hermano. Esta imagen que tenemos aquí es el calzado de un soldado romano. No estés pensando que usaban botas, ¿verdad? Como las botas que usan los soldados que tienen aquí en Estados Unidos, por ejemplo, o los soldados que tenemos en México, ¿verdad? Porque pues no había eso. Ellos usaban sandalias, ¿verdad? La mayoría de ellos. Pero las sandalias que usaba un soldado romano eran muy especiales, hermano, porque tenían unas fierritos abajo en la suela. En México nosotros, que cuando jugamos soccer le llamamos tachones, ¿verdad? Los tachones, ¿sí? Uno jugaba en el llano, ¿verdad? Entre la tierra y se te acababan de volada, ¿verdad? Y los tenías que comprar otra vez.
Aquí pues no, pues juegan en pasto, ¿verdad? Eso es diferente. Bueno, en México también ya juegan en pasto, hermano, ya casi nadie juega en el tierregal, ¿verdad? Pero aquí los usan también en el béisbol, los usan en el fútbol americano, pues también, ¿verdad? Ese tipo de calzado. ¿Por qué tienen esas bolitas ahí abajo, hermano? Porque cuando estás jugando, eso te da estabilidad. El calzado se encaja a la tierra, aunque nosotros no nos demos cuenta, o al pasto, y eso hace que no te resbales tan fácil. Bueno, en el soldado romano, mis hermanos, las sandalias o el calzado de un soldado romano le permitía agarrarse fuertemente al suelo para tener estabilidad en su batalla, y era muy útil especialmente para las batallas que se llevaban a cabo en terrenos que eran irregulares, porque eso les permitía agarrarse, hermano. Bueno, ¿cómo podríamos esto aplicarlo nosotros a nuestra vida espiritual? Pablo dice aquí que nosotros debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso significa, hermanos, que en nuestra vida espiritual Satanás va a buscar hacernos tropezar. Hemos hablado de cómo Satanás busca engañarnos en los anteriores, pero acá la idea, hermanos, es que el calzado espiritual del cristiano le da estabilidad. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es querer hacernos que tropecemos. A veces es, hermanos, a través de malas influencias de otras personas. He conocido cristianos que hoy no están en la iglesia, hermanos, porque se dejaron influir por otras personas que influyeron en su manera de pensar, personas que influyeron en su manera de actuar y terminaron fuera de la relación con Cristo. Su vida cristiana se volvió inestable, empezaron a dejar de reunirse paulatinamente, empezaron a dudar paulatinamente hasta que terminaron fuera de la iglesia. A veces son las malas influencias lo que hace que nuestra vida cristiana pierda estabilidad. A veces Satanás lo que hace es hacernos creer que no vale la pena ser cristianos. Muchos cristianos he conocido también, hermanos, que mientras estuvieron bien, estuvieron fieles al Señor. Creían que valía la pena ser un hijo de Dios. Pero cuando vinieron las dificultades, el Señor los puso en alguna prueba, estuvieron bajo una enfermedad difícil o tuvieron la pérdida de un ser querido, hermanos, abandonaron la fe. Su relación con Cristo se volvió inestable porque Satanás puso en su mente que aquellos que estaban viviendo, hermanos, ellos deberían de interpretarlo como que no vale la pena ser cristiano si te está pasando eso. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos, hermanos, no pasan por todo eso? Y a veces, hermanos, la vida del cristiano se vuelve inestable. Bueno, el deseo de Satanás, hermanos, es que perdamos nuestra estabilidad como cristianos. Fíjate lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en la segunda carta a los tesalonicenses. Ve conmigo, por favor, ahí a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Dice el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente, dice, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí muy específicamente, Pablo habla de un problema que estaba enfrentando, un problema doctrinal que estaba enfrentando la iglesia de Tesalónica, porque había algunos que estaban enseñando que ya estaba el momento muy cercano al que el Señor regresara. Pablo les va a corregir aquí esa idea. Pero nota las palabras que usa Pablo: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no os conturbéis, no empiecen a dudar, ¿sí? No hagan eso. Bueno, los cristianos a veces pasamos por esas circunstancias, pero es Satanás el que está trabajando allí. En Gálatas capítulo 5, verso 1, Pablo también escribió y dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Sí? Bueno, a veces los cristianos, hermanos, pensamos que no vale la pena ser cristiano y empezamos a practicar las mismas cosas de la vida sin Cristo que practicábamos antes, y nos volvemos a esclavizar nuevamente al pecado. Nos volvemos a esclavizar a aquellas cosas de las cuales el Señor nos había hecho libres ya. ¿Sí? Hermano, porque Satanás eso es lo que busca: desestabilizar nuestra vida cristiana, hacernos creer que no vale la pena ser cristianos,
dudar acerca de las bondades del cristianismo, dudar acerca de la existencia de Dios, etc. Pero cuando el cristiano, hermanos, se calza sus pies con el evangelio de la paz, el evangelio, hermano, es el que le dará la estabilidad que su vida espiritual necesita. Dice Pablo, el apresto del evangelio, y la palabra apresto significa preparación. Calza tus pies con la preparación del evangelio. Estabiliza tu vida en Cristo, preparándote con el evangelio. Es lo que está diciendo ahí. Ahora, nota qué tipo de evangelio. El evangelio de la paz, dice. Esto significa, mis hermanos, que el evangelio es lo único que le puede devolver la paz a tu vida. Esa paz que perdiste porque Satanás te hizo dudar. Esa paz que te hace sentir, esa paz que estás perdiendo porque piensas que no vale la pena seguir a Cristo. Lo que te va a devolver esa paz es el evangelio. Por eso Pablo le llama aquí el evangelio de la paz. Calza tus pies, vive tu vida con el evangelio de la paz. Cuando hagamos eso, hermano, entonces nuestra vida cristiana tendrá estabilidad. Fíjate esto, hermano. Cristo lo contó de una manera muy bonita en Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, cuando dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que estableció su casa sobre la roca. Cuando soplaron los vientos, cuando corrieron los ríos, cuando vino la lluvia, no cayó, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Hermano, eso es lo que necesitamos. Esa roca, de alguna manera, hermanos, podemos representarla con el evangelio, podemos relacionarla con el evangelio de Cristo. Cuando la vida del cristiano está fundada en el evangelio de Cristo, hermano, los ríos, los vientos, la lluvia, todo eso simboliza las tormentas que van a venir a nuestra vida, tarde o temprano. Pero toda tormenta que venga a nuestra vida, hermanos, la casa no va a caer, tu vida no se va a desestabilizar, porque está fundada en la roca, está fundada en algo sólido. El evangelio de Cristo es el que da estabilidad a la vida. Pero luego dice el Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Y de eso sabemos muchos, hermanos, en la iglesia. Muchos cristianos estamos cada domingo, hermano, para reunirnos. Muchos cristianos estamos allí también entre semana para reunirnos. Pero muchos cristianos solamente estamos oyendo. Sí, es correcto oír. Pero Cristo dice: el que oye y hace. El problema es que muchos oímos, pero no hacemos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, dice el Señor, le compararé ahora a un hombre insensato que hace su casa sobre la arena. También vienen los ríos, también soplan los vientos, también viene la lluvia y la casa cae, porque no está fundada en algo sólido. La única manera, hermanos, de poder tomar nosotros o vestirnos con o calzar nuestros pies, con la estabilidad que da el evangelio, es que no solamente oigamos lo que Cristo dice, sino también hagamos lo que el Señor dice. Cuando hacemos eso, entonces tendremos esa estabilidad. Ahora mire la cuarta cosa que tenemos que tomar también de nuestra armadura. Vuelva nuevamente a Efesios. También dice: tomen el escudo de la fe. Okay. Ahí le encargo al hermano que le cambie, ¿verdad? Tomar el escudo de la fe. Okay. Verso dice, y sobre todo dice, ¿verdad? Sobre todo. Y sobre todo implica que esta es una parte muy importante que necesitamos en nuestra lucha contra Satanás. Tomar el escudo de la fe, y dice, porque con ella tú puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los escudos eran como estos, hermanos, que están aquí. ¿Okay? Generalmente los soldados romanos usaban dos tipos de escudos. Había un escudo muy chiquito, ¿verdad? Como el del Capitán América, por ejemplo, algo así por ese estilo, para traerlo a nuestro tiempo, ¿verdad? Que usaban generalmente en una batalla cuerpo a cuerpo, ¿sí? Pero el tipo de escudo del que habla Pablo aquí, hermano, no se trata de ese escudo, sino de un escudo grande que protegía todo el cuerpo. Generalmente eran de alrededor de entre 1.20, hablando en nuestros metros, no sé cuánto sería en pies aquí, hermano, yo sé que ustedes usan los pies, ¿verdad? De 1.20 por 75 centímetros más o menos, ¿verdad?
De tal manera que ese escudo, hermano, a veces hecho de madera y cuero, a veces hecho también de bronce, en algunos casos, pudieran hasta juntarse, hermano, como en una de las imágenes que tenemos allí, pudieran hasta juntarse y protegerlos a todos, a todo el regimiento. Y eso les permitía avanzar contra el enemigo. ¿Ok? Ahora, hermanos, Hollywood nos ha presentado una serie de películas, ¿verdad? Donde hay muchas guerras de este tipo, ¿no? A mí me gustan esas películas, ¿verdad? Me gusta verlas, especialmente cuando trata de tiempos antiguos. Es una lucha que tengo con mi esposa, porque a mi esposa no le gusta eso, ¿verdad? Pero pues ahí nos peleamos tantito y yo las veo. Lo bueno que ahora existe Netflix, ¿verdad? Y ahí lo puede ver uno, cada quien en su cuenta, la verdad, porque no estemos peleando. Pero fíjense esto, hermano. Este escudo le proporcionaba al soldado romano, hermano, protección para todo su cuerpo, pero también le permitía avanzar contra el enemigo. Aquí hay mucha enseñanza, hermano, porque se trata de que ese escudo de la fe lo usemos personalmente para nosotros mismos enfrentar nuestras propias batallas, pero también lo debemos usar todos en la congregación, hermanos. Todos juntos, para avanzar todos juntos como congregación. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Sí? ¿Cuántas congregaciones hay, hermano, que no avanzan? Y no avanzan porque cada quien está jalando por su lado, porque no han sido capaces de juntar sus escudos de fe para tener una misma meta, un mismo objetivo. Sí, nuestro objetivo principal es glorificar el nombre del Señor. Pero, hermano, también tenemos que tener metas personales como congregaciones para crecer, hermano, y llegar a hacer lo que el Señor quiere. Amén. Hagamos eso, ¿no? ¿Sí? Por 16 años, hermanos, mi esposa y yo estuvimos apoyando una congregación en Monterrey, la congregación que está en San Bernabé. ¿Ok? Hermano Pío Escobedo, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y yo trabajamos juntos muchos años, hermano, por todos esos años. Y, hermano, la congregación creció y creció y creció. Llegamos a ser 130 miembros, hermano. Y recientemente establecimos ancianos. Sé que ustedes también han hecho lo mismo aquí, hermano. La iglesia tiene que tener esa meta. Amén. Tenemos que llegar a eso, hermano. ¿Sí? No es posible que nosotros como hispanos, por el simple hecho de ser hispanos, hermano, no nos interese eso. Nos debe de interesar porque es el modelo que Dios ha establecido. Pero eso se va a lograr, hermano, si nosotros como congregación trabajamos juntos. Aquí, hermanos, estos escudos proveían esa protección individual y grupal a los ejércitos, a los soldados y a los ejércitos romanos. Ahora, ¿cuál es la aplicación que nosotros le damos a esto, hermano? Satanás es visto aquí en este versículo 16 como lanzando dardos de fuego contra los cristianos. Satanás hace esto, hermano, diariamente. Diariamente somos sometidos los cristianos a tentaciones. Tentaciones, hermanos, que Satanás hace o trae usando nuestra propia concupiscencia, según Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante. Por eso, hermano, Satanás a veces logra ganar muchas batallas porque los dardos que él avienta tienen el propósito de apoyarse en nuestra concupiscencia para hacernos caer en pecado. Pero cuando el cristiano, hermano, no le da rienda suelta a sus pensamientos, cuando no son conforme a la voluntad de Dios, cuando el cristiano se agarra de la fe en Cristo y confía en Cristo más que en sus propios pensamientos, entonces, hermano, por más dardos malignos que Satanás lance contra tus pensamientos, estos no tendrán efecto. ¿Sí? Fíjate esto, hermano. A veces lo que Satanás hace es lanzar dardos malignos que consisten en falsas enseñanzas. A veces duda, a veces confusión por medio del secularismo. A veces, hermanos, nos hace dudar de que si realmente Dios existe o no existe. Nos hace dudar acerca de si realmente Cristo murió y resucitó, si realmente pasó esto o no pasó esto. Porque Satanás es lo que quiere hacer, hermano. Hacernos que nosotros, estando desprotegidos, hermanos, caigamos de la gracia de Dios. Pero el escudo que protege al cristiano, ¿qué es? La fe, dice aquí. La fe.
Esto es, esta fe se refiere a la confianza de que Dios nos protege ante el enemigo, hermano. Cuando nosotros empezamos a dudar, debemos de confiar plenamente en Dios. Amén. Debemos de confiar plenamente en sus promesas. Debemos de confiar, hermanos, en el sagrado libro de Dios, Amén. que es la única verdad revelada. Amén. Y por medio de la cual, hermanos, nosotros sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto delante de Dios. Los cristianos, hermano, tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios y en su palabra, hermano. Debemos de llegar y estar completamente seguros, hermanos, que este sagrado libro es palabra de Dios. Amén. Que aunque Dios, hermano, usó hombres para escribirlo, esos hombres estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Aunque Dios, hermanos, usó a los hombres, es su palabra misma la que está aquí en este libro. ¿Usted recuerda lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16? Toda escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada allí, mi hermano, es theopneustos en el griego. Y esa palabra solamente aparece en ese versículo en la Biblia, hermano. Y significa soplar, soplar. Podemos decir que este es el libro que Dios sopló. Este es el libro que Dios sopló. Y que lo que está aquí son las mismas palabras que Dios sopló. Eso es lo que significa ese versículo, mi hermano. Y luego tenemos 2 de Pedro capítulo 1 verso 20, cuando dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y la palabra inspirado ahí no es esta misma que dije, no me acuerdo cuál es la otra, hermano. Pero inspirado ahí significa movidos. Agarra una versión King James en inglés y fíjate que dice movidos. Significa, hermano, que en la inspiración de la Escritura, Dios, hermanos, es el primer movimiento en la inspiración de la Escritura. Primero está la revelación. Dios decide revelarse al hombre. ¿Cómo se revela al hombre? A través de su palabra. Así que entonces Dios, hermano, escoge a hombres para revelar su palabra. Él, sus propias palabras las reveló a esos hombres, pero esos hombres para escribir sus palabras fueron guiados por el Espíritu Santo. Así que el resultado de la revelación de Dios y la mediación profética es la palabra inquebrantable de Dios. Cristo dijo, y la palabra no puede ser quebrantada. La Biblia es inquebrantable. ¿Duda de eso? Investigue, ¿verdad? Estudie y se dará cuenta cómo este es el libro de Dios. Bueno, hermanos, cuando Pablo dice aquí en la carta a esta a los Efesios y dice, tomen el escudo de la fe. Es eso, hermano. Hay que aprender a confiar plenamente en que Dios es el que está protegiendo nuestra vida, que Dios es el que está guiando nuestra vida, que Él es Dios, que solamente Él tiene, hermanos, la autoridad y solamente Él sabe cómo podemos llevar nuestra vida. No es del hombre el ordenar sus pasos, dijo Jeremías. Ahora, dos últimas cosas, hermano. Si quiere, hermano, le pasamos a la siguiente ahí, por favor. También Pablo dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué era un yelmo, hermanos? Bueno, si le da vuelta ahí el hermano al yelmo. Pues era el casco, ¿verdad? Que tenía el soldado romano. Ese yelmo, hermano, le proporcionaba al soldado romano protección para los golpes en la cabeza. Usted y yo sabemos lo dañino que es un golpe en la cabeza. De ahí depende la vida, hermano. ¿Sí? Cuando había flechas que volaban o hachas, hermanos, que volaban contra ellos, era indispensable que el soldado tuviera, hermanos, protección en su cabeza. Así que nosotros, hermanos, debemos de tomar un yelmo también para proteger nuestra cabeza. Aquí implica, hermanos, la protección de nuestros pensamientos. ¿Sí? Ahora, nota, ¿cuál es ese yelmo? Dice la salvación. O sea, hermanos, que la manera en que nosotros vamos a proteger nuestros pensamientos cuando estos son atacados por Satanás, a través de pensamientos impuros o a través de malas influencias, ¿sí? Hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es proteger nuestros pensamientos con la salvación. Aquí se trata, hermanos, de tener certeza de la salvación que tenemos. Cuando Satanás quiere desviarnos del camino de Dios, hay que pensar, hermano,
en la magnitud, en lo grande de la salvación que hemos alcanzado a través de Cristo. Nota lo que dice, por ejemplo, el escritor a los Hebreos en el capítulo 2. Vamos por un momento a Hebreos capítulo 2. Ya casi vamos a llegar al final, hermanos. Hebreos capítulo 2. Fíjate lo que el escritor a los Hebreos escribe allí. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Nota, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esta es la ley, hermano, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Nota el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que tú y yo tenemos, hermanos, es una salvación que no tiene comparación. Es una salvación tan grande, hermanos, porque a través de ella tú y yo hemos recibido el perdón de los pecados. Tú y yo tenemos una relación con Cristo, pero especialmente tú y yo tenemos la esperanza de llegar al cielo un día. Tenemos en nosotros, hermanos, la esperanza de la vida eterna. Por eso es grande nuestra salvación. Algunos aquí, hermanos, estaban despreciando esa salvación, regresándose a vivir como vivían antes. Y Pablo les recuerda diciéndoles, no vayan a deslizarse, porque es una salvación grande la que ustedes tienen, la cual no van a poder conseguir en otro lugar. Hermano, cuando Satanás ataca nuestros pensamientos, protege tus pensamientos con el yelmo de la salvación. Piensa en lo grande de la salvación que has recibido. Piensa, por ejemplo, ¿dónde estarías ahorita si no fueras un hijo de Dios? ¿Cómo sería tu vida si no fueras cristiano o cristiana? ¿Cómo sería tu familia si no fueras cristiano o cristiana? ¿Qué estarías viviendo? A lo mejor muchos de nosotros ya ni estaríamos en este mundo, hermano. ¿Te fijas? Protege tus pensamientos con la salvación. Mira lo que dice también el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Pedro dice ahí, hermano, que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a nosotros. La salvación, hermano, esa no debemos olvidar que hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo. Ahora mira lo que el mismo apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, verso 9. Esto es lo que no nos debe pasar. Dice en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, está hablando de añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etc. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y nota, ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. Cuidado, hermano, cuando se nos olvida que Dios ha limpiado nuestras vidas, que Dios ha perdonado nuestros pecados, que ahora somos limpios, que ahora somos salvos, hermanos, que tenemos vida eterna. Cuidado, porque cuando olvidamos eso, entonces estamos vulnerables, no tenemos ese yelmo de salvación que proteja nuestros pensamientos. Proteja sus pensamientos, hermano, con la salvación. No olvide la purificación de sus pecados pasados. No olvide que fue redimido y que su redención fue planeada desde antes que el mundo fuese. No olvide que la salvación que Cristo le ha provisto es una salvación grande, que le ha abierto las puertas del cielo para cuando Él venga. La última cosa que Pablo dice, ¿no? Ya voy a acabar, ahora sí, te prometo. Está en el verso 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, esta es la única herramienta que se nos da para atacar. Todas las demás son para defendernos. Esta era la única pieza de la armadura también. Hermano, le puede cambiar ahí a la pantalla. Era la única pieza de la armadura, hermanos, que era eficaz tanto para la defensa como para la ofensa. Para la defensiva como para la ofensiva, hermano. Y esa era, hermanos, una espada grande con la que, hermanos, peleaban los soldados. Perdón, es una espada chica, más bien, se me va el nombre.
en el griego, pero bueno, era una espada chica que se usaba en los combates cuerpo a cuerpo. Y hermanos, esta arma, cuando un soldado la sabía usar correctamente, podía penetrar, hermanos, aún en medio de las corazas, hermanos, para llegar hasta el corazón del enemigo. ¿Cuál es la aplicación espiritual para nosotros, hermanos? Bueno, la espada, dice aquí Pablo, que es, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La forma, hermanos, en la que tú y yo vamos a poder atacar y defendernos es con la palabra de Dios. Amén. El ejemplo más maravilloso que tenemos de esto es Cristo el Señor cuando fue tentado por Satanás en Mateo capítulo 4. ¿Sí? Cada vez que Satanás le tentó, Jesús contestó, escrito está. Cada vez que Satanás tiente nuestras vidas, hermanos, tenemos que usar la espada del Espíritu. Tenemos que ver qué está escrito y decir, escrito está. Es por eso, hermano, que David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, hermano. Los dichos de Dios, para que no pequemos contra Él. Eso es lo que David estaba diciendo. Yo conozco tu palabra y me lleno de tu palabra para no pecar contra ti. Porque la espada del Espíritu, hermano, es la que vamos a usar para poder enfrentar a Satanás y sus ataques. Nota esto, hermano. Este es el Evangelio, hermanos, que es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 16, verso 1. Hay dos pasajes paralelos, hermanos, en Colosenses y en Efesios. En Colosenses 3:16 y en Efesios 5:19. En Colosenses 3:16 Pablo dijo que nosotros debemos de llenarnos de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros, cantando entre vosotros, ¿verdad? Generalmente le ponemos atención a ese texto, a la parte del canto, porque lo usamos para decir que Dios manda que cantemos, no que usemos instrumentos musicales. Pero el problema fundamental que Pablo está tocando ahí, hermanos, es que la palabra de Cristo more en abundancia en la vida nuestra. ¿Sí? En el otro pasaje dice que debemos ser llenos del Espíritu, llenos de la palabra. Llenos de la palabra de Cristo, hermanos, eso es lo que Pablo quiere. Y dice que el canto es una buena herramienta para ello. Pero no solamente es el canto, sino el estudio personal que tú y yo tengamos de la palabra de Dios, hermano. Por esa razón, nosotros debemos de ser llenos de la palabra de Cristo, hermano, para que podamos usar esa espada contra los ataques de Satanás. Por eso es que cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 15, dice, procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nota, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la espada con la que tú y yo vamos a luchar contra Satanás. Quiero terminar, hermano, diciéndote esto. ¿Cuál es el resultado de que un cristiano vista toda la armadura de Dios? Bueno, quiero invitarte a que consideres el verso 13 nuevamente de Efesios 6. Tomad toda la armadura de Dios, y nota el primero, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es ese día malo, hermano? El día, los momentos, las circunstancias en las que Satanás está atacando nuestra vida a través de la tentación. No hay otra manera, hermano, de enfrentar la tentación. No hay otra manera de enfrentar nuestra lucha contra Satanás que no sea, hermano, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y la segunda cosa, y habiendo acabado todo, puedas estar firme. La única manera, hermano, de poder salir victoriosos en esa batalla es que vistamos toda la armadura de Dios. Así que, hermanos, termino diciendo esto. Pablo dice que necesitamos nosotros estar preparados para enfrentar nuestras luchas diarias. Esas luchas diarias, hermano, no son luchas contra personas físicas. Esas luchas diarias, hermanos, es en el terreno espiritual. Y esas luchas diarias son contra Satanás y sus demonios. Satanás, su propósito es hacernos caer, que perdamos nuestra salvación. Es bien interesante cuando en 1 de Pedro 5:8 el apóstol Pedro dice que Satanás está buscando a quien devorar. Es bien interesante saber que la palabra devorar significa tragar por completo.
¿Tú crees que Satanás quiere darme a mí una lección? ¿Quiere darme una lección nada más? No. Él quiere destruirme. Él quiere acabarme. Y si puede hacerlo de un solo golpe, lo va a hacer de un solo golpe. Porque ese es su propósito. Él es nuestro adversario. Es nuestro enemigo. Es contra quien luchas cada día de tu vida como cristiano o como cristiano. Vístase de la armadura de Dios. Si usted está aquí ahora y usted no es cristiano, usted no puede tener la armadura de Dios todavía en su vida. Pero esta noche puede empezar a vestirse de toda esa armadura de Dios. Y para eso, hermano, se empieza obedeciendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Usted ha escuchado el Evangelio y usted cree en el Señor y usted está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Venga y sea bautizado para que así empiece su vida de relación con Cristo y empiece a estar vestido con toda la armadura del Señor. Y si usted es un hijo de Dios que está dudando de su fe, que está pensando que ser cristiano no es lo mejor que puede haber en su vida, es el tiempo de que haga un alto y reflexione, y que tal vez es porque no se ha vestido de toda la armadura de Dios. Si quiere usted que oremos por usted en esta noche, podemos hacerlo para que Dios le ayude a que usted pueda tener nuevamente la vestimenta de la armadura de Dios en su vida. Entonces nos ponemos de pie y cantamos el himno. Venga el Señor si usted necesita hacerlo esta noche. Dios les bendiga. Himno número 43, estar por Cristo firme. Número 43. Estar por Cristo firme. Himno número 43. Cantemos. Estar por Cristo firme, soldados de la cruz, alzando la bandera, el nombre de Jesús, es vuestra la victoria, con él por capitán. Hermano, buenas noches tengan todos. Es un placer tenerlos todos aquí en esta noche, hermano. Vamos a darle gracias a Dios primeramente por darnos la oportunidad de haber realizado la quinta confraternidad en este lugar. Y así también darle gracias a Dios por el esfuerzo que han hecho por estar aquí presentes. Ahora, hermano, vamos a hacer los anuncios. No sé si algún hermano tenga anuncios por ahí. Nomás tengo 3 anuncios. Si hay alguien, nomás que levante la mano o si lo quiere decir de ahí del asiento. Yo creo que nomás estos 3 hay.
Bueno, el primer anuncio, hermano, de la Iglesia de Cristo de las Milpas tiene su reunión regional de jóvenes en marzo 16 de este año, dando comienzo a las 8 de la mañana con desayuno. ¿Es el sábado, hermano? Sí, hermano. El sábado, sí. Ok, marzo 16, reunión regional de jóvenes. También tenemos la Iglesia de Cristo en Weslaco, la Bridge Avenue Church of Christ, el 23, sábado, también el sábado 23 de marzo, a las 9 de la mañana, a 12 de mediodía, tiene Día de Damas. Nos está anunciando aquí el hermano. Registración y desayuno comienza a las 8:30 de la mañana y comida al mediodía. Día de Damas, sábado 23, en Bridge Avenue Church of Christ en Weslaco, en la Iglesia de Cristo en Weslaco, hermanos. Tenemos otro anuncio. Iglesia de Cristo de San Benito, la Iglesia de Cristo de San Benito, y voy a darle lectura a esto, al programa. 28 de febrero, que viene siendo el jueves, si no me equivoco, hermano Homero, ¿verdad? Jueves, ok, a las 7:30 y termina el viernes, son 2 días nada más, en confraternidad. Estimados hermanos, nos complacemos en invitarle a la campaña y confraternidad que realizaremos primero Dios, los días 28 de febrero y 1 de marzo del presente año, dando inicio a las actividades a las 7:30 p.m., comenzando el primer día en la campaña y cerrando la actividad con la confraternidad el segundo día. Al expositor invitado, hermano Mateo Dimas de Reynosa, aquí de Reynosa, ya lo conocemos, nuestro hermano. El tema que se va a dar es la unidad del cristiano. Así que, hermanos, ya váyanse preparando. Hebreos está basado en versículo bajo consideración, Hebreos capítulo 13 y versículo 1. Nos recalca en el programa: permanezca el amor fraternal. ¿Okay? Son esos 3 anuncios, hermanos, nada más que obtuvimos en esta noche. Si hay alguno más o hay otro anuncio o algo, por favor, nomás levante su mano. Si no, hermanos, entonces dándoles gracias una vez más por estar presente. Vamos a tener unos alimentos, hermanos, que el hermano va a orar por ellos ahorita en la oración, hermano Paco. Los alimentos han sido preparados por las hermanas, dándoles una guía más o menos. Ya muchos conocen el comedor que está aquí al lado derecho mío, izquierdo de ustedes. Y también tenemos un techo allá atrás, cerrado, también con 15 mesas, también está preparado ya listo para los que no alcancen aquí en este comedor. Y para los que ya están sentados enfrente, vamos a agregar 5 mesas más aquí enfrente, hermanos, para los que están aquí enfrente o para los que se quieran quedar aquí a comer en el salón grande. Así que tenemos aquí el comedor y el comedor allá afuera también. Si no hay más, hermano, entonces gracias, Dios los bendiga. Les pedimos que se vayan con cuidado. Es fin de semana, hermano, hay mucho peligro en las calles. Que Dios me los cuide y nos vemos en la próxima. ¿Quién será en la próxima? ¿Quién sigue en la próxima? San Benito. ¿Ok? No, pero por la confraternidad, sí, la acabo de decir. Bueno, hermano, pues nos vemos en San Benito, hermano. Se me voltearon las fechas, hermano. Ok, pero qué bueno, quiere todas las mentes captaron. Bueno, hermano, entonces, hermano, nos lleva Dios en oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios y Padre nuestro, le damos la honra y la gloria porque reconocemos que es de su mano que recibimos cada bendición que disfrutamos. La oportunidad de venir hasta este lugar y encontrarnos con hermanos que no habíamos visto y poder compartir estos momentos de meditar en su palabra y también de tener comunión cristiana. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poderle llamar Padre y de llamarle a cada uno de los que están aquí nuestros hermanos en la fe. Por quien pedimos que los bendiga, que bendiga las congregaciones que están aquí presentes, los hermanos que no pudieron venir, Padre, que usted los guarde
Y Señor Santo, pedimos también en favor de cada uno de nuestros hermanos que está luchando por algún problema, ya sea de salud, sea en su familia. Pedimos, Padre, que usted los bendiga y que abra puertas para que ellos puedan solucionar sus problemas. Pedimos, Padre, que nos dé sabiduría para enfocar nuestra batalla, que es contra huestes espirituales de maldad, y que podamos nosotros como iglesia fortalecernos mutuamente para enfrentar esta batalla juntos. Pedimos, Padre, que nos ayude para armarnos de toda la armadura, todos los recursos que usted nos ha dado para enfrentar la batalla día con día, y que perdone nuestros pecados cuando hemos fracasado en esta lucha, que perdone, Padre, cuando nos hemos rendido, y que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Bendiga los alimentos que nuestros hermanos han preparado para compartir con nosotros esta noche. Bendiga las manos que los prepararon, y Padre, que estos cuerpos que habrán de disfrutar los alimentos sean usados para el servicio suyo. Que la gloria y la honra sean siempre para usted y nuestra gratitud. Y dejamos en sus manos nuestras peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.